Gracias, Lucas. Bueno, gracias a todo tu equipo y gracias por haberme invitado hoy a dar esta charla y darme la posibilidad de compartir algunas ideas con la gente que se suma. Eh, yo voy a empezar entonces compartiendo pantalla y, y empezar entonces con esta presentación que, bueno, le puse de nombre el agroecosistema, el foco y la lámpara para ese foco. Voy a mostrar muchas fotos que tienen que ver con Mendoza, porque yo vivo, trabajo acá. Entonces, bueno, van a ver muchas fotos de viñedos en particular, porque en torno a ellos estamos haciendo buena parte de los laburos hoy, ¿no? Pero bueno, esto, el agroecosistema, el foco y la lámpara para ese foco. Sobre eso les quiero comentar ahora entonces algunas ideas. Eh, Sé que viene con algún delay la cosa. Eh, lo primero para decir es que los agrónomos, yo soy agrónomo, como me presentó Lucas recién, los agrónomos tenemos si se quiere, una cuestión de formación que nos ha llevado a prestar atención particularmente a la planta o al cultivo. Es donde nos hemos formado, es donde ponemos el ojo. Eh, Intentamos entender cómo funciona la planta, ¿sí? Y intentamos después ver cómo aprovechar mejor los espacios entre plantas y cómo podemos acomodar esa población que representa un cultivo. Y a lo sumo, bueno, lo que intentamos es conocer cómo podemos aprovechar mejor los recursos naturales para ellos, para la planta y para el cultivo, ¿no? Recursos naturales como suelo, agua, bueno, y además de la planta y cultivo podemos hablar del ganado, ¿no? Y entre los recursos naturales que consideramos están los pastizales. Entonces, es esto, ¿no? Estamos formados para poner la atención a nivel de planta o de animal, de cultivo o de rebaño, de conjunto de animales. Y el tema, y por eso arranco por este lado, es que los conflictos, los problemas que está teniendo hoy la agricultura a nivel mundial, no solo en nuestro país, ¿no? Pero en nuestro país también, en las distintas zonas productoras con sus matices, está en que las problemáticas son mucho más complejas y ocurren a otro nivel, ¿no? Los problemas de degradación o de pérdida de recursos naturales o contaminación de recursos naturales, los problemas de incremento en resistencia de plagas y enfermedades, los problemas de baja eficiencia energética, todo eso ocurre a un nivel que no es el que estamos mirando cuando miramos la planta y el cultivo, ocurren al nivel de agroecosistema. Por eso es que yo digo que el foco tenemos que ponerlo acá. A este nivel es donde están ocurriendo realmente las cosas que nos deberían importar atender hoy para poder darle solución a estos problemas, ¿no? A estos problemas que son nuestros también, porque tienen que ver con nuestra actividad. Para ejemplificar esto, voy a usar el enfoque de servicios ecosistémicos o de las contribuciones de la naturaleza a las personas a través de esos servicios ecosistémicos. Si nosotros ponemos la atención solamente a nivel de planta, lo que podemos ver es el servicio de provisión. En este caso, si hablamos de viñedo, provisión de uva. Si ponemos la atención al nivel de cultivo, vamos a ver la provisión de uva, en este caso, la provisión de alimento, puede ser provisión de fibra, de madera, y a lo sumo, bueno, la sanidad del cultivo en términos de qué mejor espaciamiento entre plantas puedo tener, cuál es la forma en que mejor puedo aprovechar la cosecha de luz, la captura de recursos del suelo. Pero solamente a estos dos niveles puedo ver estos dos servicios ecosistémicos. Ahora, si miro a la escala de agroecosistema, la cosa cambia sustancialmente, ¿no? Y esto no es una lista exhaustiva, ¿sí? Cuando ponemos la atención a nivel del agroecosistema, empiezan a tener sentido la provisión de alimentos y la sanidad del cultivo también, pero también con él el ciclado del agua, la formación y estructuración del suelo, el ciclo de nutrientes, el control de plagas y enfermedades, la polinización, el refugio o hábitat para benéficos, el control de erosión, la recarga de acuíferos, la captura de carbono, la detoxificación de contaminantes. Todos estos aparecen cuando recién miro a nivel de agroecosistema. Es decir, estamos viendo a niveles donde esto no aparece fácilmente. Podemos hablar de ello, pero nos cuesta hacer la conexión porque no miramos a nivel de agroecosistema. Entonces, mi tesis para esta charla es que tenemos que poner el foco en el agroecosistema.
porque a partir de ello va a ser más posible para nosotros entender el nexo dinámico entre lo natural y lo humano. Va a facilitarse la percepción del vínculo entre el cultivo y el paisaje que creamos. Estas dos situaciones, o sea, estos dos niveles ocurren a escalas muy distintas, ¿no? El cultivo y el paisaje. Pero estamos construyendo paisaje cuando hacemos un cultivo. Y luego también, en la medida que ponemos la atención en el agroecosistema, podemos elegir cuáles son las contribuciones a la naturaleza que preferimos aprovechar y cuáles no. Podemos trabajar a ese nivel. Por eso el foco deberíamos ponerlo acá. Les cuento que desde hace un tiempo estamos con este proyecto en INTA, en la actual cartera de proyectos de INTA, que tiene un nombre muy largo, hay que respirar en el medio antes de poder terminarlo, porque es desarrollo de criterios para diseño, monitoreo y evaluación de estrategias de intensificación sostenible del agroecosistema, basadas en múltiples servicios ecosistémicos. Y en este contexto, les cuento que este proyecto está organizado en sitios pilotos. Estos sitios pilotos están repartidos fundamentalmente entre la zona de Cuyo, la zona pampeana, Patagonia, el litoral, y también hay un sitio piloto que se ocupa del cinturón verde periurbano de Córdoba. Y en este proyecto, tratando de ver, digamos, si todos nos entendíamos de la misma forma al hablar de agroecosistema, ya que era uno de los ejes de la actividad, hicimos una consulta hacia adentro, hicimos un sondeo entre los grupos de trabajo. Tuvimos 14 grupos de trabajo que respondieron a la encuesta, el sondeo interno. Y esta nube de palabras es la que surgió luego de hacer ese sondeo, ¿no? Fíjense, es una enorme cantidad de atributos que nuestros grupos de trabajo están viendo en los agroecosistemas con los que están trabajando. Es muy numerosa la cantidad de ítems en los que se está poniendo la atención. En algunos, lógicamente, hay más intensidad que en otros, pero la diversidad es muy grande. Y si ponemos atención en particular en algunos de ellos, vamos a ver que atributos como insectos, suelo, vegetación, son, además de ser de los que más aparecen, son atributos que uno podría encontrar tanto en un ecosistema como en un agroecosistema. Pensando en que el agroecosistema es un ecosistema modificado para hacer agricultura, es lógico entonces esperar que estos atributos sean de interés a nivel de un agroecosistema. Ahora, hay otra serie de atributos que aparecían acá y que tienen que ver con actividades propias de lo humano. La mano de obra, la satisfacción, la valorización, la gobernanza, el diseño, lo económico, que en principio es tan importante, aparece también como un conjunto de atributos a considerar en esto, pero no los podemos encontrar fácilmente en un ecosistema. O sea, no los podemos encontrar en las relaciones que se dan a nivel de intercambio de materia, o sea, de materiales en términos de agua y de nutrientes o de flujo de energía dentro de un ecosistema, y en un ecosistema transformado tampoco estarían ahí. Entonces, cabe preguntarse, después de esto, ¿hasta dónde llega el concepto de agroecosistema? O sea, o cómo vinculamos lo humano con esto, ¿no? Porque aparentemente, ¿sí?, es muy importante para nosotros tener en cuenta estos temas, pero en la lógica de un ecosistema transformado para hacer agricultura no entran fácilmente estos atributos. Para seguir acá voy a hacer una abstracción un instante para hablar un poco o refrescar algunos conceptos en relación a sistemas. Sí, los sistemas son conjuntos de elementos que están separados por un límite, que puede ser real o virtual o arbitrario o natural, ¿sí? Que lo separa del entorno, un entorno que lo envuelve. Este conjunto este sistema tiene entradas y salidas, ¿sí? Estamos hablando, cuando hablamos de ecosistemas o de agroecosistemas, hablamos de sistemas abiertos, entonces hay intercambio de materia, de energía, de información con el entorno, y en sí el sistema es este conjunto de elementos que interactúan entre sí. Esto es lo que le da sentido a la definición de sistema, el hecho de que haya interacciones entre todos los componentes, o sea, que estén todos vinculados.
a nivel de que estas interacciones son las que definen las propiedades emergentes de este sistema. Estas propiedades emergentes son las que dicen, en definitiva, qué es lo que puede hacer, cómo funciona y qué es lo que puede hacer este sistema. Y hay otro aspecto importante a tener en cuenta en esta mirada sistémica, y es que cada uno de estos componentes son a su vez subsistemas, ¿sí? Es decir, subsistemas con sus propios componentes, todos interactuando entre sí. Es decir, que tenemos esta suerte de estructura jerárquica de sistemas dentro de sistemas. Bien, hecho este paréntesis para hablar un poco de conceptos de sistema, este podría ser un modelo de ecosistema, ¿sí? Donde acá tenemos los componentes que tienen que ver con la biodiversidad, por un lado la comunidad vegetal, por otro lado los reguladores primarios o los los herbívoros, los reguladores secundarios, los proveedores de servicios edáficos, donde nosotros ponemos los descomponedores, pero hay un sinnúmero de funciones ahí jugando, ¿no? Desde los detritivos hasta los fijadores libres de nitrógeno, y todos ellos están interactuando con el ambiente físico, es decir, con la matriz mineral del suelo y el aire que rodea todo. Y entre todos ellos se reparten la energía, el agua y los nutrientes. Con los procesos que los vinculan, con las relaciones que los vinculan con esas interacciones, se están repartiendo la energía, el agua y los nutrientes. Y hacen un intercambio continuo con el exterior, ¿sí? Con el entorno. Intercambio que se puede ver en términos de energía que entra a través de la energía del sol, de ingreso de lluvia o de escorrentía, bueno, también sales, gases, minerales, materia orgánica que puedes entrar, y después, obviamente, señales también, señales que entran en el sistema, señales del entorno, y también luego tenemos la salida de todo esto, ¿no? La salida de energía a través de transferencia, la salida de agua, de nutrientes y de señales propias del sistema hacia el entorno. Ahora, acá, como vemos, no entran elementos humanos, estamos hablando de un ecosistema. Cuando transformamos un ecosistema en un agroecosistema, hay varias cosas que cambian, ¿sí? Este es otro modelo que lo tomé de una publicación reciente que ha hecho, bueno, del año 2019, cuando el Ministerio de Ambiente de la Secretaría, y que lo han hecho en conjunto con Bodegas de Argentina, una guía para la sustentabilidad del sector vitivinícola. Y en este modelo lo que se marca es, en azul, los ciclos de materiales o los flujos de materiales, y en rojo los flujos de energía. Y vemos cómo entre cada uno de los componentes que han considerado en este modelo hay flujos de los dos elementos, ¿sí? Y a diferencia de lo que veíamos recién como modelo de agroecosistema, acá tenemos un conjunto de elementos que entran acá identificados como de energía auxiliar, que son de origen humano, también el riego, que es de origen humano, y a diferencia también del modelo que veíamos antes, tenemos una salida importante que no es solo la materia y la energía que veíamos recién, sino acá empieza a haber una salida mucho más importante de materia y de energía en términos de cosecha, ¿no? de productos que se retiran del sistema. Bien, en este modelo de agroecosistema, o sea, de ecosistema transformado para hacer agricultura, ¿a dónde entra lo humano? Bueno, si ponemos esa pregunta en juego, vamos a ver que lo humano entra en juego a partir de los ingresos de energía y de materiales que se generan, y también la extracción que genera. Y que esto es decisivo porque desde ese ingreso y de esa salida se manifiestan las intenciones que ha habido de lo humano acá. El agroecosistema no existe si no hay alguien que esté pensando en él, en llevarlo a la práctica. Por lo tanto, es importante definir que el ser humano es el que está condicionando lo que suceda dentro de esto a partir de estos elementos que entren y que salen. Este es otro modelo de agroecosistema. Este es un modelo propuesto por Gliessman en un trabajo. Lo traigo porque Gliessman es un referente muy importante de la agroecología, y él lo proponía en un trabajo que hizo en 2004 como para decir, bueno, ¿cómo podría ser un agroecosistema que intenta ir hacia una situación de mayor sostenibilidad, ¿no? Acá, dentro del límite, se ven las relaciones que se dan entre los componentes que él
que él tuvo en cuenta, donde las líneas continuas son flujos de energía, las punteadas son flujos de materiales, todos los componentes están participando en esos flujos de energía y de materiales, y parte de ellos, ¿sí?, salen del sistema como productos para consumo, y con orientación al mercado. Gliessman lo que propone en este trabajo es que si parte de esto que sale al consumo, lo que sería desecho, o lo que no sería utilizado en esos destinos, se puede reusar, reincorporar a través de este formato de materiales reciclados, bueno, el sistema sería menos dependiente de insumos externos, estaría aprovechando mejor lo que produce. Ahora, yo lo traigo acá para ver nuevamente cuál es la injerencia de lo humano aquí, ¿no? Y fíjense que lo humano vuelve a aparecer desde el contexto, haciendo definiciones de qué es lo que el sistema debe hacer y qué es lo que se va a sacar de él. Bien, estas miradas que estoy compartiendo acá, entonces lo que nos traen son al menos un par de consecuencias. La primera es que no podemos pensar en el agroecosistema sin pensar en el contexto. ¿Por qué? Porque el contexto del agroecosistema es donde aparece lo humano y es donde se manifiestan las intenciones, las expectativas, las capacidades en términos de recursos, de conocimientos que se pueden poner en juego para que este sistema, que es un sistema natural transformado con esa intención, bueno, dé un resultado definitivo. Bueno, esto puede parecer algo obvio, pero la verdad es que si seguimos poniendo solamente el foco en el agroecosistema, sin tener en cuenta cuál es su contexto inmediato, las intenciones humanas, sus limitaciones y sus potencialidades se nos pierden de vista. Entonces, por eso la segunda consecuencia es que debemos considerar otras dimensiones además de la ambiental, ¿no? Y aquí vamos a la necesidad, la propuesta de que trabajemos el agroecosistema desde un enfoque multidimensional. En principio tenemos la dimensión ambiental, que es la que define, aquella en la que se apoyan estos componentes, pero hay una serie de elementos que tienen que ver con lo humano, que están condicionándolo, que están determinándolo, que están diciendo hasta dónde puede llegar y cómo este sistema modificado. Bien, llegado a este punto, o sea, la idea es que podamos trabajar con este enfoque multidimensional. Yo creo que es posible que muchos de ustedes ya se lo hayan planteado o estén trabajando con alguna de estas ideas, pero para compartir con ustedes este trabajo que venimos haciendo, quiero aprovechar a hacer una consulta con ustedes. Por eso yo voy a poner en el chat un link que quiero que los que puedan, ¿sí?, todos los que puedan, entren con ese link a una consulta de Mentimeter. Lo que tienen que hacer entonces es cliquear en el link, ingresar, y ahí les van a preguntar cuáles son las dimensiones que ustedes creen que deberían considerarse en un sistema. Bueno, les pido por favor que vayan ingresando todos los que puedan, ¿sí?, y que contesten cuáles son para ustedes, cuáles son esas dimensiones que conforman un agroecosistema. En la medida que vayan ingresando en ella, se van a ir mostrando acá las respuestas en esta pantalla que puse ahora en la presentación. ¿Están pudiendo acceder? Bueno, estoy esperando que aparezcan. Espero que el delay no nos complique. Ahí empieza a aparecer el primer juego. ¿Cuántas son las dimensiones que conforman un agroecosistema? ¿Qué opinan ustedes? Tenemos 4 respuestas hasta acá y somos 47 participantes. A ver si ahí
posibilidad de acceder a algunos más. Voy a mantener esto andando un ratito más. Bien, fíjense, ¿no? Fíjense en la importancia que para todos toma lo social, ¿no? Está dominando la escena. Aparecen muchas otras, aparece, bueno, una escala humana que la podríamos, por ahí, esa puede ser transversal a varias. ¿Mm? Desde ya aparece el ambiental, porque el agroecosistema está apoyado en una dimensión ambiental. Pero fíjense, bueno, aparece tímidamente lo político, aparece, bueno, aparece el suelo como una palabra ahí destacada, lo ecológico. Bien, acá estamos hablando de dimensiones, no de elementos, no de atributos, no de cosas que pudiésemos mirar, sino, o medir, sino de ejes, grandes ejes englobadores de lo que define que es un ecosistema. Bueno, para destacar entonces es que lo social toma una importancia muy grande. También lo económico, que acá aparece partido en dos, porque hay una versión económica y otra que habla de lo económica con acento y sin acento. También está lo económico sin acento. Bien, lo social, lo humano, cruzando esto, lo cultural, lo económico, aparecen como dimensiones muy importantes. Para no quitar más tiempo en esto, vamos a pasar a una segunda pregunta. Acá lo que estábamos preguntándoles a los asistentes a esta charla es cuáles creen ustedes que son las dimensiones que conforman un agroecosistema. Todos acordamos en que la dimensión ambiental está porque es la que transformamos, lo que transformamos está en ese contexto, en ese ámbito, lo que transformamos para hacer agricultura. Pero, ¿cuáles son los elementos humanos que aparecen ahí? Bueno, sobre esto es la pregunta que les voy a hacer ahora. Voy a parar de mostrar esta imagen, vamos a ir a una nueva consulta. Ahora lo que les pido a ustedes es que me ayuden a definir cuáles serían los atributos para dimensiones distintas a la ambiental. O sea, ¿qué cosas deberíamos ver para poder caracterizar un agroecosistema, no por lo ambiental, no por lo ambiental, que es para lo que nos hemos formado, fundamentalmente los agrónomos en particular, ¿no? Pero bueno, entre ustedes debe haber gente con otras formaciones y otras capacidades de representar otros elementos. ¿Cuáles son los elementos, los atributos que pueden caracterizar dimensiones distintas a la ambiental? Tienen que volver a ingresar al link que les di antes y contestar ahora esta serie de preguntas. En realidad es completar una serie de campos. Espero unos minutitos más a ver si podemos. Ahí tenemos la primera. Bueno, mercado, consumidores, dieta. Podríamos ser un poco más específicos acerca de qué del mercado, ¿no? ¿Qué aspectos del mercado? El mercado como concepto es muy amplio. Bien, felicidad, alimentos, ingresos, eh, casa, bien. ¿Qué más? ¿Qué más deberíamos tener en cuenta? Para darle sentido a todo lo que tiene que ver con lo humano vinculado a ese ecosistema. Bien. Toma mucha relevancia, digamos, según la versión de ustedes, el rol de los consumidores. Está muy bueno esto porque entender que los agroecosistemas estamos vinculados directamente, o sea, los agroecosistemas con los que trabajamos, estamos vinculados directamente con el consumo directo, ¿no? Y en el contexto actual en el que vivimos, donde la producción local ha tomado una relevancia tan grande, esto toma otro color, ¿no? Bien, característica de población, actividades económicas, ingresos, bienestar, bien, inversión.
Bien. Pero los consumidores, la productividad bueno, siguen apareciendo en rol central. Del mercado podemos hablar de aspectos más desagregados de él, ¿no? Por ejemplo, la demanda. Bien. También aparece el margen bruto, el tiempo como otro atributo. Habría que ver, quizás aparece en más de una dimensión, ¿no? Este concepto. Lo político aparece acá en espacio pequeño, lo ético también, estaría bueno que aparecieran con más fuerza. Bueno, vamos a dejar acá la consulta. Yo les agradezco porque esto tiene que ver bueno, con los estudios que estamos haciendo, ¿no? Me parecía que era una muy buena opción aprovechar esta oportunidad de encontrarme con ustedes y ver qué es lo que ustedes están pensando también acerca de estas variables. Les cuento que cuando nos ponemos a pensar en los atributos que están hablando desde lo humano y que están condicionando, determinando el agroecosistema, a veces cuesta hacer esta definición. Quizás porque tenemos que interactuar más entre miradas de distintas disciplinas, ¿no? Bueno, corto acá la consulta y les agradezco. Resaltando que en lo anterior, ¿sí?, lo social, lo económico, tomaron una importancia muy importante, muy grande, la redundancia. Y en este otro, los atributos para las dimensiones distintas del ambiental, el rol de los consumidores, digamos, a los consumidores como un fin, entiendo yo, ¿no? Habría que también desagregar un poco, pero los consumidores toman una importancia muy grande, pero aparecen también otros elementos interesantes como la felicidad, lo cultural, la demanda, bien, los ingresos de ella. Bueno, gracias. Corto entonces con la consulta esta y quedan entonces las, eh, las burbujas que armamos, estas nubes de palabras que hicimos, quedan en la presentación para que ustedes la puedan usar también como referencia si quieren, ¿no? Bueno, gracias. Entonces, volviendo a la presentación, ¿no? Lo que yo quiero decirles es que además de tener que poner el foco en el agroecosistema, insisto, la lámpara para este foco, ¿sí?, es el enfoque multidimensional. Tenemos que pensar los agroecosistemas en términos de estas multidimensiones que hemos visto que aparecen condicionando de manera tan importante la realidad de todo lo ambiental que está poniéndose en juego. Es decir, que el agroecosistema en realidad es una construcción multidimensional que se apoya en una dimensión ambiental, ¿sí? Pero hay muchas otras que atraviesan y que vienen definiendo, condicionando, determinando el agroecosistema desde el entorno inmediato, desde el contexto inmediato, que es donde el productor está tomando las decisiones, y también él va a estar condicionado por elementos de estas dimensiones que están más allá, parte del territorio al que el productor o el gestor de ese agroecosistema en el que está involucrado, ¿no? Bien, les propongo una serie de pautas para conseguir entre todos nosotros un significado común, general y compartido acerca de agroecosistema a partir de lo que les comenté recién. Lo primero es pensar en términos de sistema, ¿sí?, con fuerte fundamento en la ecología. El ecosistema es un concepto que surge de la ecología y el agroecosistema como tal, transformando el ecosistema para una intención humana, viene desde ahí también. El segundo es, bueno, entender, recordar que las propiedades emergentes de las interacciones son lo que define lo que el sistema es capaz de realizar. No importan tanto sus componentes como las interacciones que se dan entre ellos. Esas interacciones son las que definen lo que es posible conseguir en un agroecosistema determinado. Luego, los agroecosistemas, por su naturaleza, ¿sí?, son capaces de autorregularse hasta un cierto punto y mantienen continuamente un balance dinámico con el entorno. Obviamente están condicionados por las acciones que hagamos nosotros. El agroecosistema como construcción humana, entonces, puede estar más o menos impedido de su autorregulación y de su balance dinámico, y eso tendremos que compensarlo con mayores insumos en términos energéticos.
pero recordemos que está intrínseca en la naturaleza del agroecosistema esa capacidad de autorregulación y de balance dinámico. Luego que estamos hablando de niveles jerárquicos, ¿no? De jerarquías por complejidad. No significa que una jerarquía sea mejor que otra en este caso. Lo que sí hablamos es que el agroecosistema está integrando poblaciones, está integrando organismos, está integrando comunidades, ¿sí? Son los niveles ecológicos que integra, y sobre él además, sobre este agroecosistema, se están apoyando los sistemas humanos que están intentando obtener un resultado de él. Pero un aspecto muy importante a recordar también es que las estructuras y funciones entre el agroecosistema y el ecosistema son esencialmente las mismas. Las estructuras y funciones del agroecosistema son esencialmente las mismas del ecosistema original. Lo que hay sí es un cambio importante generado por la intención humana en una simplificación de la biodiversidad. Esta simplificación lo que busca es que el cultivo o el ganado que tengamos capture la mayor cantidad de recursos posibles dentro de ese agroecosistema. Pero esto obviamente altera y entorpece los ciclos de materiales y el flujo de energía que había dentro del ecosistema original. Bien, ahora, más allá de esto, ¿sí? Estamos trabajando con las mismas estructuras y funciones de un ecosistema. El contexto del agroecosistema integra lo humano. De nuevo, lo que decía antes, no podemos hablar de agroecosistema sin contexto. Esto es lo que nos define que cada agroecosistema va a ser un caso particular, porque su contexto va a ser particular. Y es el contexto el que le da sentido. Entonces, no podemos, digamos, soslayar, ¿sí? Que cuando hablemos de agroecosistema tenemos que darle sentido a cuáles esos atributos humanos que lo define. Luego, la construcción multidimensional, lo ambiental más otras dimensiones que tienen que ver con lo humano. ¿Cuántas? Las que ustedes pusieron. ¿Todas? No, no necesariamente todas. En cada, como digo, cada agroecosistema, estamos usando el enfoque de sistema, que es un enfoque metodológico, práctico, que lo que intenta es tratar de comprender una porción de la realidad a partir de las interacciones que se dan entre componentes. ¿Cuántas dimensiones tendremos que considerar? Serán las que tengan sentido, las que sean pertinentes para el agroecosistema con el que estemos trabajando. Entonces, con esto no estamos diciendo que habrá una X cantidad de dimensiones a tener en cuenta, que el contexto deberá ser siempre de tal o cual forma y que los atributos serán tales y cuales. Yo creo que es importante, ¿sí? que este marco nos permita ser suficientemente flexibles como para darle sentido a cualquier agroecosistema con el que trabajemos. Porque de nuevo, cada agroecosistema va a ser particular. Podemos caracterizarlo a través de indicadores, esa sería una forma. Podemos caracterizarlo a través de un mapeo de conexiones, porque acá cuando hablamos de sistemas así complejos, donde lo que importan son las interacciones es difícil medirlas, pero sí las podemos mapear, las podemos vincular a partir de las conexiones que se dan entre componentes. Y para darles un par de ejemplos de lo que podríamos hacer para caracterizar indicadores, bueno, les cuento, este es un trabajo que hicimos hace unos años acá en Mendoza con el equipo local, y lo que hicimos fue estudiar la percepción acerca del manejo del viñedo en distintos modelos de manejo. Acá están en colores identificados cada uno, desde un mecánico convencional, que podría ser el planteo más tradicional de manejo del viñedo, hasta bueno, atravesando una labranza cero, que implica manejo de herbicidas esencialmente, manejo con una cobertura vegetal anual, con una cobertura permanente, en estos casos sembrada, o con una cobertura con vegetación nativa. Y bueno, en función de eso, el trabajo, si quieren, se los comparto después, al que lo quiera ver, pero yo lo traigo acá como ejemplo de que podemos definir una serie de indicadores, indicadores que vinculen dimensiones y que vinculen, dimensiones y que vinculen atributos de esas dimensiones. Y a partir de el valor que le estemos dando, o que le esté dando la gente que define qué es lo que tiene que hacer un agroecosistema en particular, podemos hacer un dibujo de este tipo donde estemos simplemente caracterizando el agroecosistema. Otra forma sería a través del mapeo de conexiones entre atributos. En ese mismo trabajo
hicimos estos estudios de diagramas de bucles causales para cada uno de esos modelos, definiendo qué elementos, qué atributos entraban en juego ahí, cómo se valoraban. Acá van a encontrar elementos que tienen que ver con lo ambiental y con lo tecnológico también, ¿no? Acciones de cegado, la aplicación de plaguicidas. Bueno, esta es otra forma, hay metodologías para hacer este tipo de dibujos donde, bueno, hay que darle una cierta valorización a cada uno de los elementos que entran en juego ahí y ver cuál es la vinculación que se da entre ellos, ¿no? Valorarlos en términos de cuán fuerte o intensa puede ser una relación, cuántos bucles se pueden dar entre conectores. Pero hay otra forma, si se quiere, más sencilla, que les propongo para mapear conexiones entre atributos. Esto sería definir las dimensiones que se nos ocurran, ¿sí? Pongámosle estas 4, y dentro de ellas los atributos que creemos que pueden ser necesarios e importantes tener en cuenta ahí, ¿sí? Y bueno, la pregunta que les hago es, digamos, ¿qué atributos de cuáles dimensiones se conectan con cuáles otros en un agroecosistema con el que ustedes estén trabajando? Hagan el ejemplo de poner en práctica esto y a ver qué les resulta. Acá lo que podemos ver en este dibujo que está puesto acá como para facilitar la presentación, es que hay algunos atributos que tienen una importancia mucho mayor porque la cantidad de conexiones que tienen es mayor, ¿sí? Entonces la importancia relativa de ese atributo dentro de esta dimensión para caracterizar el ecosistema termina siendo mayor. Lo mismo ocurre con esta otra, ¿sí? Y lo mismo podemos encontrar en las otras. Es decir, que en esta mirada multidimensional de este agroecosistema podemos estar definiendo una serie de atributos que son los que principalmente definen lo que sucede ahí dentro. Desde la propuesta del pensamiento sistémico, se habla de que uno para poder cambiar un sistema, para poder llevarlo a otra situación, puede trabajar en distintos puntos de apalancamiento. Esto es lo que intenta mostrar este gráfico, donde esta palanca puesta debajo del sistema muestra, bueno, el efecto que podríamos causar para que ese sistema cambie. Y la mirada esta establece que puede haber distintos puntos de apalancamiento, ¿no? En principio podemos hablar de que tenemos un nivel donde es el flujo de materiales lo que podría llegar a cambiar el sistema, cómo podemos cambiar ese flujo, por ejemplo, qué sé yo, a ver, el flujo de plaguicidas que estemos usando, o sea, los plaguicidas que estemos usando en el sistema, cómo podrían llegar a cambiar si cambiamos los plaguicidas, la mirada de ese sistema, o luego los procesos que están definiendo esos flujos de materiales, por ejemplo, las habilitaciones, las regulaciones que hay acerca de esos plaguicidas. Luego podemos hablar de otro nivel, que es el de diseño, donde acá, bueno, podemos ver cómo cambiando los diseños podemos acomodar los procesos que luego acomodarán los materiales. Y hay un nivel final o superior en esto, que es el de intención, ¿no? Que acá si cambiamos la intención, vamos a estar pudiendo cambiar los diseños, y esto va a poder cambiar los procesos, y esto va a poder cambiar los materiales. Bien, esta palanca lo que nos muestra, nos marca, es que no es lo mismo apalancar en cualquier punto. En principio, si trabajamos solamente sobre materiales, sobre procesos, nos quedamos a este nivel, los resultados que vamos a tener por la capacidad de palanca que tienen, ¿no? en este esquema, van a ser superficiales, ¿eh? Mientras que podemos lograr un efecto mucho mayor cuando trabajamos a nivel de diseño o de intención. Pero esto lógicamente es mucho más difícil. Trabajar a nivel del cambio de intención o de diseño es mucho más difícil. Por lo pronto, deberíamos poder definir qué cambiar, ¿sí? Y cómo cambiarlo. Y esto no son palabras sencillas de resolver. Estamos hablando de el nivel más amplio, más abstracto, si se quiere, de la definición. Requiere prestarle atención a este tema. Y yo creo que para poder realmente cambiar nuestra forma de
de hacer las cosas, ¿no? Cambiar los sistemas con los que trabajamos, poder cambiar las intenciones, hay una serie de barreras sobre las que tenemos que trabajar. Yo creo que en buena parte todos los que estamos en esta charla estamos trabajando en esto. Pero bueno, las pongo en claro eh, para que las tengamos presentes. Y bueno, se las planteo como desafío. La primera barrera para el cambio somos nosotros mismos. La mayoría de nosotros está formado con una forma de pensar y de ver las cosas limitadas para esto. Esto implica que si queremos aportar en algo, tenemos que hacer un esfuerzo personal de cambiar nosotros. Hace unas semanas atrás, en este mismo espacio del IRNAT, estuvo una charla de Pablo Titonel. Él hablaba de las distintas transiciones para la agroecología, ¿no? Las transiciones son múltiples para la agroecología. Bueno, yo, reforzando esa idea, quiero decir que no podemos pretender que las transiciones las haga solamente el productor. O sea, cuando hablamos de transición a la agroecología, la tenemos que hacer todos. Cada uno tiene su transición para hacer, para poder ir hacia esta nueva forma de pensar y de crear la realidad, ¿no? Entonces, es también nuestra transición esto, ¿no? Bueno, tenemos que romper primero con esta barrera, que somos nosotros mismos. La segunda es lograr entendernos con los demás. Y lo que les mostraba antes, de esa nube enorme de palabras que surgió cuando hablábamos de agroecosistema, hacia adentro de este proyecto, bueno, nos muestra que hay que ponerse de acuerdo. No significa que haya que sacar palabras de ahí, pero sí que le demos el mismo sentido todos a aquello de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, este es un punto importante, sobre todo en la medida que nos metemos cada vez con situaciones o con realidades cada vez más complejas, ¿no? Y la tercera barrera es que la verdad es que nos falta mucho más conocimiento local. Necesitamos poder poner mucho más esfuerzo en generar el conocimiento para manejar, para mejorar las formas de trabajo con nuestros propios agroecosistemas. Esto es una limitación que tenemos en nuestro entorno, pero en definitiva estas tres barreras las podemos resolver de la misma forma, que es empezando a aportar de nuestra parte ese cambio que hace falta, ¿no? Esta transición que tenemos que hacer. Y esto implica a la hora de generar mucho más conocimiento local, quizás ser capaces de interactuar mucho más, de trabajar mucho más con el de al lado próximo o el de al lado más lejano. Pero sí interactuar mucho más. Les cuento un poco qué es lo que hicimos nosotros acá en el grupo de trabajo que tenemos en Mendoza para ir hacia ese cambio. ¿Cómo lo entendimos que teníamos que movernos? Después de hacer una consulta entre colegas y productores de la zona, encontramos que la palabra biodiversidad era una palabra clave. Todos podíamos entender lo mismo cuando hablamos de biodiversidad. Es decir, que si trabajamos en torno a la biodiversidad, íbamos a estar facilitando nuestro entendimiento. Y esta biodiversidad determina multifuncionalidades, ¿sí? Entonces, es más fácil a partir de este punto empezar a hablar de cómo, digamos, si queremos un paisaje multifuncional, deberíamos trabajar con conceptos como estos para evitar ir hacia acá. Bien, nosotros lo que hicimos con colegas y amigos locales, armamos este equipo multidisciplinario de biodiversidad en viñedos y montes frutales, así le pusimos. Originalmente hacía mucho más hincapié en viñedos, pero lo fuimos ampliando. Hoy estamos trabajando también con montes de durazno y de nogal. Y esto lo iniciamos relativamente hace poco tiempo, en 2015. Conseguimos financiamiento, recursos de INTA, de PICT, de un GEF con el que estamos actualmente colaborando, un proyecto GEF que es del Ministerio de Ambiente de la Nación. Y bueno, después becas a través de CONICET, algunas becas de INTA y otras becas mixtas entre INTA y CONICET y otras fuera de CONICET. Y a partir de no solo encontrarnos todos nosotros, o sea, somos gente de 3 estaciones experimentales de INTA, de un instituto del CONICET, de acá en Mendoza, de la Facultad de Ciencias Agrarias, sino además el vínculo que estamos haciendo con productores y bodegas. Como ejemplo, estamos trabajando con la gente de Chandón, del Catena Institute, de Zucardi, de Casalena, y estamos trabajando también con Biota, una organización no gubernamental, una OSC,
de acá a la provincia de Mendoza, que se ocupa de la conservación de la biodiversidad, promover la conservación de la biodiversidad. Y esto es lo que estamos haciendo, el qué para ver de aportar al cambio de intención. Y con respecto al cómo, bueno, en la zona donde estamos nosotros podemos encontrar imágenes como estas, de paisajes muy homogéneos, que se pierden en el horizonte, un monocultivo que está genializado y donde no hay mucho espacio más para otra biodiversidad, aunque sabemos que está ahí presente. Hay biodiversidad entre las plantas de vid, hay biodiversidad en el suelo, hay biodiversidad en el aire. Pero en contraste con este panorama, tenemos también panoramas como estos, donde aquí a nosotros nos interesa saber cuáles son las relaciones que se pueden establecer entre parches de vegetación natural, corredores biológicos que se pudiesen establecer con el viñedo. ¿Cuál es este ida y vuelta que puede haber? ¿Cómo lo podemos valorar? ¿Cómo lo podemos mapear? ¿Cómo lo podemos representar? Y en particular, dentro del viñedo nos interesa saber qué relaciones hay entre la vegetación nativa o sembrada con la vid, en términos de agua o en términos de nutrientes. Y nos interesa, estamos tratando de abrir un poco más el juego en estos temas, entender cómo es la cuestión con los microorganismos, o sea, qué biodiversidad edáfica se asocia con qué situaciones de cultivo, y lógicamente también nos interesa entender cómo es que la fauna, en particular ponemos atención a la fauna benéfica, está interactuando con esto. Estos son, si se quieren, los atributos ambientales, de la dimensión ambiental, sobre la que hemos estado, o estamos poniendo la atención en esto, ¿no? Y les cuento cuáles son los elementos que aparecen de lo humano aquí. Por un lado, bueno, aparece el tema de costos, ¿sí? En general, todos los estudios que estamos haciendo con fincas, digamos, no lo hacemos en estaciones experimentales, lo hacemos todo en situaciones reales de producción, y en general el tema de disminuir costos es un atributo de lo humano, de la dimensión económica, si queremos, que aparece con fuerza, pero también aparece la diferenciación, ¿no? La posibilidad de diferenciar los productos que salen de ahí, diferenciarlos, por ejemplo, porque se le está poniendo una mirada distinta al manejo, al énfasis de lo ambiental. Esto a su vez está permitiendo ciertos accesos a mercados, ¿no? Hay una demanda de mercado creciente hacia productos que tengan que ver con esta mirada distinta de lo ambiental, pero también aparece la diversificación, porque en muchos de estos casos hay incluso otras actividades productivas vinculadas, como es el turismo o el enoturismo, el turismo asociado a la vitivinicultura, y dentro de otras dimensiones podemos poner en juego que hay intención de mejorar conocimientos, pero también hay saberes previos que en muchos casos condicionan, restringen posibilidades de ir a otro nivel o con otra rapidez, ¿sí? Y a su vez yo creo que también podemos poner como un atributo de esta multidimensionalidad, o desde lo humano, el hecho de que hay progresivamente un cambio hacia una conciencia ambiental distinta, ¿no? Una conciencia distinta hacia lo ambiental. Bueno, esto es cómo lo estamos haciendo. Yo quería contarles esto para decirles, no quedarnos solamente en la teoría, decirles cómo podemos llevar esto a la práctica. Nosotros encontramos que la punta para hacerlo era trabajando con la biodiversidad como eje, ¿no? Bien, entonces, mirando la biodiversidad en el agroecosistema, nos preguntamos cuánto contribuyen los parches y corredores con vegetación espontánea a ese agroecosistema, a ese cultivo con el que estamos trabajando, y cómo esto afecta, o cómo nos afecta la configuración del paisaje. Estas preguntas, que por ahí pueden parecer más fáciles de preguntarse en un cultivo perenne, también se pueden trabajar en cultivos anuales, de la misma forma. Lo que buscamos en definitiva es ir hacia otro diseño de agroecosistemas, conseguir digamos, aportar otros elementos a esa idea del diseño, y con esto ayudar a cambiar intenciones. Y esto acompañándolo con monitoreo, no solamente hacer ideas para que podamos ir hacia otro diseño de agroecosistemas, sino también que podamos valorarlos, esos diseños nuevos. Y complementariamente estamos acompañando esto a partir de iniciativa de uno de los compañeros nuestros en particular, con una propuesta de ciencia ciudadana,
donde, bueno, en esta plataforma, la de eNaturalist, estamos cargando información de las observaciones que se van haciendo. Fíjense, esto lo tomé ayer, ya tenemos 7.555 observaciones hechas en el proyecto Biodiversidad en Viñedos de Mendoza. Y bueno, aquí vamos acumulando información y está abierto para cualquiera que tenga ganas de sumarse a esta propuesta. Si el que quiera puede sacar sus fotos con celular, con cámara, lo que sea, y agregarlas acá. La condición es que estén georreferenciadas para poder ubicarlas en un espacio en el paisaje. Y con esto no solo facilitamos que la gente conozca un poco de su biodiversidad, la biodiversidad que está en juego en sus propios agroecosistemas, sino también que facilitamos que se hagan estudios a partir de esta información. Yo, para terminar, pues ya se me está yendo el tiempo, quiero hacer una reflexión final. A ver, los seres humanos estamos haciendo algo muy mal, ¿sí? Una partícula viral nos ha puesto el mundo de cabeza, nos dio vuelta la forma de vivir, ¿no? Nos está todavía hoy, acá en la Argentina ya llevamos año y medio con estos trastornos, y bueno, estamos viendo cosas como esta, la de las fotos, ¿no? Mientras tanto, los humanos seguimos con la loca idea de que podemos controlar a la naturaleza, aunque ella siempre encuentra la forma de abrirse camino. Estamos con esta contradicción, ¿eh? Fíjense, tenemos la vocación, la seguridad puesta en el control, ¿sí? Y un virus nos pone entre la espalda y la pared. Bien, Gregory Bateson, me colgué porque dije entre la espalda y la pared. Entre la espada y la pared, ¿no? Nos pone ese virus. Gregory Bateson es un antropólogo y lingüista estadounidense, uno de los padres de la cibernética. Yo traigo esta máxima de él, si se quiere, porque creo que es muy vigente, está muy vigente y es muy importante. Los mayores problemas en el mundo son el resultado de la diferencia entre la manera en que la naturaleza trabaja y la forma en que la gente piensa. Bien, yo les dejo esta reflexión de él, que no es nueva. Fíjense, de las cosas de las que hemos estado hablando, de las que yo les he estado hablando, no son cosas nuevas, pero siguen siendo las que le dan forma a nuestro presente, ¿sí? Apoyándome en el eslogan que tenía las Naciones Unidas en la última fecha del Día de la Biodiversidad, les propongo bueno, que seamos parte de la solución. Gracias por la atención. Yo les cuento que esta charla yo he tenido como intención poder aportar con ella a estos 3 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, ¿sí? Al 15, al 13 y al 2. Gracias y quedo atento para charlar con ustedes. Muchas gracias, Pepe. Aquellas o aquellos que quieran puedan poner preguntas en el chat y ahí vos las lees, Pepe, y podés contestar de ahí. Gracias. Disculpas con el tiempo porque se me ha ido un poco más de lo que teníamos previsto. Gracias, Marta. Sí, yo al trabajo al que nos referimos se lo puedo compartir, lo puedo, a ver, es un trabajo que salió en un dossier de la revista de la Facultad de Ciencias Agrarias acá de Mendoza, del año 2019, y es de acceso abierto. Así que si buscan con la palabra fruitos, que es la primera autora, 2019, revista de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, ahí pueden bajarlo. Ese dossier fue un dossier específicamente hecho para comunicar investigación en agroecología, y tiene varios laburos interesantes, no solo del que hablé yo. Y José, entre los vitivinicultores, digamos, están empezando a incorporar prácticas que tengan en cuenta estos procesos de generación, los corredores, cuáles son los incentivos, cómo está funcionando esa transformación, si existe o no, cuáles son, cómo viene eso. Es un tema que está en proceso, pero es creciente.
los incentivos, la verdad, es que están dados principalmente por una tracción desde el mercado, ¿sí? Hay una demanda creciente, sobre todo para el mercado de exportación, por, digamos, sistemas de producción que sean más respetuosos del ambiente, así lo plantean, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se empieza a buscar, y nosotros lo que hacemos es aprovechar la oportunidad para empezar a hablar de esto en términos de biodiversidad, entender cuál es la biodiversidad que está presente y cómo la podemos poner en juego conscientemente, ¿no? Ver cómo con distintas prácticas de manejo podemos estar promoviendo los beneficios ambientales, las contribuciones de la naturaleza que facilita esa biodiversidad. El primer incentivo sería ese. Y luego, como digo, hay una progresiva, quizás incipiente aún, pero progresivo cambio de conciencia, hacia una conciencia más afín con esta idea, que no quede solamente una cuestión de diferenciar productos, a un producto más de una forma determinada, sino por convencimiento, por comprensión de que hacer las cosas de esa forma es distinta. Antonella dice, ¿qué objetivo tienen con las grandes bodegas y qué aceptación tienen las propuestas? Bueno, como digo, esto, ¿no? Esto que estoy comentando. Estamos trabajando con productores de distintos niveles. Por ejemplo, a ver, en el tema de producción frutícola, no vitícola, sino de frutales, sí hay una diversidad mayor de productores jugando en esto. Pero en el caso de la vitivinicultura es muy importante el rol de estas grandes bodegas, que son las que llevan a que los que le ofrecen los vinos empiecen a ir en este camino. Hay algunos casos, por ejemplo, donde las empresas no tienen su casa matriz en la Argentina, y de afuera les están diciendo no admitimos más ciertas prácticas, no admitimos más ciertos métodos de manejo, ¿no? Entonces, la verdad es que eso nos está facilitando a nosotros el trabajo, porque hay un interés y una demanda de parte del sector productivo. Pero también lo vemos en estos otros niveles, ¿no? En los niveles de productores familiares o de empresarios digamos, que no tienen un perfil de integrado con la agroindustria, o que no tienen una orientación hacia la exportación, pero que empiezan por distintas razones, porque están preocupados por los costos que tienen los insumos. A veces eso es un tractor, digamos, un elemento de tracción, pero también porque empieza a llamar la atención que hay otras formas de hacer las cosas, ¿no? Que no hay una única forma de hacer agricultura, sino que hay distintos modelos de agricultura, y que, bueno, que podemos ir hacia modelos que sean más compatibles con las intenciones que el productor pueda tener en juego ahí, ¿no? Yo creo que es auspicioso que empiecen a haber cambios en las intenciones. Dice, muchas gracias por la charla. En tu experiencia, ¿cuán escalables son las prácticas entre distintos ecosistemas? Pensando en la confección de índices regionales globales como el índice de agrobiodiversidad. Hay posibilidades de escalar. A ver, yo lo que les puedo comentar de la experiencia nuestra es que cada finca, cada situación de cada agroecosistema es un caso particular. Uno no puede hacer extrapolaciones ni generalizaciones a partir de esto, ¿no? Porque realmente lo que cambia es el contexto inmediato. Puede ser que se estén armando viñedos o montes frutales o cultivos hortícolas o de otro tipo en un mismo ecosistema, ¿sí? Que el del vecino. Pero ya el hecho de que sea el vecino cambia las cosas. Es el contexto inmediato el que define qué es lo que va a suceder ahí. Entonces, cualquier intento de escalamiento se tiene que hacer considerando esto, digamos, considerando que no hay dos situaciones exactamente iguales. Pero sí, uno puede, a distintos niveles de integración, puede ir buscando elementos que integren. Por lo pronto, se puede ir buscando métricas de paisaje que permitan caracterizar una determinada situación. A ver, este tipo de estudios son muy importantes a la hora de hablar de ordenamiento territorial rural. Si tenemos la posibilidad de entender cómo se organiza un determinado paisaje y dónde podemos actuar
para que esa organización sea de una determinada forma, podremos aportar mejores normas, pautas para ese ordenamiento. Este es un tema que al menos en Mendoza es muy importante porque tenemos acá una ley de ordenamiento territorial y uso del suelo que obliga a que cada departamento haga su propia propuesta de ordenamiento territorial. Entiendo que es la primera provincia que ha tenido esta ley, o sea, creo que todavía no hay otras provincias que tengan una ley semejante, y la verdad es que es un desafío del día a día esto, ¿no? Porque cuando uno se pone a tratar de querer ordenar el territorio, la cantidad de conflictos que aparecen ahí es enorme. Hay diferencias entre territorios, pero si no tenemos buenos conocimientos para aportar en esto, si no tenemos propuestas, digamos, para validar, hay un trabajo reciente de Lucas y de colaboradores que plantean que hay que dejar un 20% de vegetación espontánea en los ambientes productivos para que podamos asegurar algunas de las contribuciones de la naturaleza a las personas. Bien, ese es un punto de partida. Lo que tenemos que hacer es ponerlo en valor, conocerlo, digamos, conocer en las situaciones de cada uno cómo es que funciona. Ahí, si quieren, es un punto para empezar a escalar, si se quiere, ¿no? En las miradas. Decir, bueno, estas ideas, estas propuestas, ¿de qué forma se pueden llevar adelante? ¿Se coinciden con las realidades locales? ¿Cómo las podemos ajustar o mejorar, ¿no? Para todo esto, esencialmente, hay que interactuar, no se puede trabajar solo. Bien, ¿qué variables se evalúan en cada uno de esos sistemas productivos para ver si las prácticas que están adoptando están siendo efectivas? Depende mucho de la intención que haya atrás, de qué es lo que está buscando la gente con la que trabajamos. Lo que buscamos es, no son nosotros los que definimos qué. Hay una serie de atributos que son los que a nosotros nos interesa, ya sea porque hay tesis doctorales involucradas y esos ya tienen una serie de preguntas a responder, o sea porque, bueno, porque son las cosas que a nosotros en particular nos interesan, pero los elementos dejamos que los elementos a atender, los atributos a atender, los dejamos que el mismo gestor del agroecosistema defina cuáles son. Así que bueno, pueden ser variables. Por ejemplo, en algunos casos ponemos la atención fundamentalmente en valorar la vegetación, ¿no? Ese es un punto de partida importante. Valorar su riqueza, su diversidad, otros elementos que pueden estar en juego ahí. Nosotros intentamos hacer escuela en el uso facilitar que en principio crezcan especies nativas, que para un ambiente de desierto como el nuestro tienen un montón de ventajas, pero además que se permita que haya dicotiledonias, ¿sí? Plantas con flor. Porque hay una idea muy ya generalizada en la zona que puede ser importante poner alguna cobertura de suelo entre las plantas de vid o de frutales. ¿Sí? Piensen que en un monte frutal o en un viñedo más del 80% es terreno que no tiene cultivo, ¿sí? En una hectárea de viñedo de cultivo, pues son los espacios entre hileras. Y ahí hay una idea bastante generalizada acerca de la conveniencia de poner vegetación, pero en general se piensa en términos de poáceas, de gramíneas, porque bueno, se sabe que retienen suelo, que favorecen la producción de materia orgánica, la acumulación de materia orgánica. Bien, nosotros lo que decimos es que también hace falta plantas con flor porque esas son las que permiten que haya polinización. Si hay polinización, bueno, hay sostenimiento de funciones muy importantes y esenciales en el agroecosistema, pero a su vez hay más chances de tener control de plagas. Entonces, bueno, esas son algunas de las variables en las que ponemos la atención. En la vegetación, en qué especies hay y cómo, en cómo se puede acomodar eso. Y luego vemos las relaciones que hay entre esta vegetación y el cultivo del que se trate. También ponemos atención en insectos, depende de las posibilidades o los intereses, como decía, de la empresa. Nosotros en particular nos enfocamos en
en conocer o valorar a los himenópteros que pueden aparecer por ahí, porque los himenópteros dentro de los insectos participan en varios servicios ecosistémicos de interés, al menos están jugando en el control de plagas con funciones como el parasitoidismo o la predación. Están trabajando también para la polinización. Dice Silvina, si dejan crecer la vegetación espontánea o plantas de especies nativas. De nuevo, depende de la situación. Cuando estamos trabajando con fincas que cultivan sobre terreno recientemente desmontado, es más fácil trabajar con vegetación nativa porque está en el ambiente todavía. En áreas, acá en Mendoza, la producción se concentra en oasis irrigados, y cuando la producción o el sistema productivo está en pleno oasis, ya la transformación es de tanto tiempo que por ahí es difícil encontrar una presencia importante de plantas nativas. Y si las ponemos, tienen complicaciones para establecerse, porque las exóticas ya están bastante más acomodadas a la situación. Por eso depende del caso, ¿no? Hay algunos donde se puede trabajar más fácilmente con vegetación espontánea, nativa, y en otros casos hay que tratar de motivarla, y otros, bueno, solamente con vegetación espontánea exótica o la que haya, ¿no? La que haya en el lugar. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que hasta ahí llegamos. Bueno, Pepe, muchas gracias nuevamente. Bueno, Y gracias a todas y todos los presentes por asistir. Y bueno, ha sido un bueno. placer. Gracias, Che, igual. También por mi parte un placer, y gracias de nuevo por darme el espacio y la oportunidad para charlar con ustedes acá. Gracias, que anden bien.